Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Mi nombre es Jonathan Carrasco, soy estudiante de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Hoy hablaremos sobre psicoanálisis 2 y los temas a tratar son tres. Más allá de Freud, la duda de Orfeo, introducción a Lacan. Empezaremos con Más allá de Freud. Es un libro dedicado a aquellos que se inician y empiezan a batallar con los diferentes autores y corrientes del psicoanálisis, desde Freud hasta nuestros días, apoyándose en casos clínicos sencillos que son útiles en algunas oportunidades, para ejemplificar lo que se está tratando de conceptuar de modo teórico. Se divide en 9 capítulos de similar longitud y profundidad, y las figuras elegidas son tanto las clásicas como los psicoanalistas actuales. Freud, Anna Freud, Harry Stack, Sullivan, Melanie Klein, Winnicott, Feynman, Erickson, Kohut, Kember, Schaffel, Löwelin y Lacan, por nombrar los más detalladamente estudiados. En general se entiende a exponer cada doctrina y luego a compararla en sus aspectos teóricos y clínicos con los restantes, especialmente con la teoría clásica, que es la denominación que ellos utilizan para referirse a Freud y a la psicología del yo. Según el caso, lo que no queda completamente aclarado es el criterio de selección utilizado para escogerlos. Por ejemplo, en los casos de Sullivan y Erickson. Los, los dos últimos capítulos son los que más me llamaron mi atención y se refieren a las controversias, las que se ocupan de la teoría. Aluden a las conocidas aporías entre el tauma, fantasía, conflicto, desarrollo, género, sexualidad, empirismo y hermenéutica. Como segundo punto tenemos la duda de Orfeo. Bueno, este artículo es una reflexión al mito de Orfeo como pretexto para mostrar la potencia creadora que se aloja en el significante. Se trata de indicar el modo en que saberes que dan cuenta del humano, como la literatura, la lingüística y el psicoanálisis, se encuentran para producir una posibilidad poética que abre una senda para pensar lo humano en estos tiempos áridos, de ciencia y sedientos de una palabra nueva, un efecto de poesía. Como tercer punto tenemos la introducción a Lacan, y Lacan nos habla sobre el sujeto, que se origina en la sujeción del significante y por ende al inconsciente. El universo simbólico y significante es esencial para la humanización y determina la aparición del inconsciente, estructurado como un lenguaje, aunque la complejidad de lo humano no se limita a eso. Se considera que la falta en ser de la especie promueve la existencia del sujeto en el campo del significante. Es en el otro donde el sujeto va a constituirse como un significante más dentro de la cadena simbólica y se estabiliza en tanto opera en el nombre del Padre. Reconocemos al sujeto en las formaciones del inconsciente, como los síntomas, lapsus, sueños, transferencia, etc. Estas producciones se presentan como expresiones subjetivas y también son localizadas en cualquier discurso que exploremos. Cuando ha sido expulsado o no hay lugar a su configuración, estamos presentes en la clínica de la ausencia de un sujeto del inconsciente, lo que podemos denominar la metapsicología lacaniana. Listo. Otro punto también importante es el signo. Para Saussure, la lengua es un sistema formal, abstracto, anónimo, coercitivo, producto social que hace posible los actos de habla o actuaciones individuales y concretas. Tomar el lenguaje, hecho social e individual, como objeto de estudio de la lingüística implicaba pisar un terreno heteróclito e indeterminado, puesto que éste posee un carácter multiforme y heterogéneo. El único medio concreto que se le presentó a Saussure fueron las lenguas, para acceder a través de ellas al carácter de la lengua y en su universalidad, como norma de toda manifestación del lenguaje. De esta manera, considera a la lengua como totalidad en sí misma y como principio de clasificación. Bueno, en este segundo video hablaremos de un tema muy importante, que es del mito de Edipo a la metáfora del nombre del padre, y que tiene dos puntos esenciales que se llegarán a tratar, y son: el primero,
el complejo de Edipo según Freud y Lacan, y el segundo, padre simbólico, padre imaginario y padre real. Bueno, empezaremos con Freud y el complejo de Edipo. Freud nos habla de cómo el niño experimenta esos deseos incestuosos y agresivos hacia los padres. En su forma llamada positiva, el complejo de Edipo se presenta como en la historia de Edipo Rey, como deseo de muerte del rival, que es el personaje del mismo sexo, y una atracción sexual hacia el personaje del sexo opuesto. Y en su forma negativa se presenta en la inversa, amor hacia el progenitor del mismo sexo y odio y celos hacia el progenitor del sexo opuesto. El complejo de Edipo es vivido en su periodo de acné entre los 3 y 5 años de edad, durante la fase fálica. Su declinación en la entrada en el periodo de latencia experimenta una reviviscencia durante la pubertad y es superado con mayor o menor éxito de un tipo particular de elección de objeto, mediante el cual abre paso a la sexualidad adulta. El complejo de Edipo maneja un papel fundamental en la estructuración de la personalidad y en la orientación del deseo humano. Ahora veremos desde otro punto de vista, que es desde Lacan. Lacan nos da a conocer desde su punto de vista que el complejo de Edipo es totalmente diferente a la de Sigmund Freud. El complejo de Edipo no es algo que se manifieste de una forma natural, sino más bien como un hecho cultural que señala la entrada del significante en el cuerpo. Lacan nos menciona de 3 tiempos, hablaremos del primero. En el primer tiempo, Lacan nos menciona que el Edipo tenía una función normalizadora y la neurosis era el resultado de un accidente en el Edipo. Se empieza a cuestionar algo de esto porque ciertas observaciones mostraron que la neurosis de algunas personas no parece estar vinculadas con el drama edípico, sino exclusivamente en la relación de madre e hijo. En el segundo tiempo, nos habla que se dio alrededor de unas perturbaciones y patologías que entran en la jurisdicción del psicoanálisis, de los que se ocupa en el psicoanálisis, y que tenían ciertas perturbaciones de la realidad de estas patologías, que Lacan dice que son las perversiones y la psicosis. En el tercer tiempo tenemos que Lacan nos menciona que de él depende de la liberación del complejo de Edipo. Como segundo tiempo tenemos el padre real, padre imaginario y padre simbólico. Empezaremos con el padre simbólico. El padre simbólico solo es pensable con el significante. Así podemos pensarlo en su posición con el complejo de Edipo. Se trata del padre muerto. La función del padre en el complejo es la sustitución del primer significante, el significante materno. Esto solo se pone en juego para la neurosis. El padre simbólico es una necesidad de la construcción simbólica y se alcanza mediante una construcción mítica. Ahora hablaremos del padre imaginario. Es aquel con el que nos encontramos, el padre bueno, malo, ausente, demasiado presente, etc. Y el padre real no es captado por el niño debido a los fantasmas y a la necesidad de la relación simbólica. En el padre real también nos menciona que hay un vínculo entre el padre real y la castración. Se trata del goce del padre. Este es mi tercer y último video y el tema que abarcaremos hoy es acerca del objeto en psicanálisis y que aglomera 2 puntos importantes, que son el concepto de angustia en Freud y el segundo punto, recordar, repetir y reelaborar. Existen 2 formulaciones de la angustia para Sigmund Freud. En la primera formulación, Freud consideraba la angustia como una mera reacción a la frustración del orgasmo. La descarga incompleta por la práctica del coitus interruptus o la no descarga por la abstinencia es la que produce la angustia y por ende la neurosis actual o neurosis de angustia. La curación, la desaparición de la angustia se lograba cuando el sujeto volvía a una vida sexual normal. En la formulación posterior, Freud se abandona este modelo hidrodinámico y así considera la angustia como una señal de alarma de un peligro interno. Esta angustia va a provocar unas formas particulares de defensas, que son los síntomas neuróticos y las defensas del carácter. Como segundo punto tenemos el texto de recordar, repetir y reelaborar. Freud dice que el analizado repite en vez de recordar. Así la repetición se opone al recordar.
También plantea que el analizante no recuerda lo reprimido, lo actúa aquí a la rememoración. Encontraría un límite al desplazamiento asociativo y de esa manera la repetición se convertiría en un obstáculo, momento en que emerge la resistencia. Es decir, que por un lado se podrá entender a la repetición como un mecanismo inherente al fenómeno transferencial, en el sentido de que en esta última se actualizan emociones de amor reprimidas, pero también la repetición puede volverse un obstáculo, lo cual está íntimamente relacionado al momento en que prevalece el actuar. Gracias, espero les haya gustado mi video.